En este video vamos a revisar los indicadores productivos utilizados en los sistemas de cría. Y desde un punto de vista conceptual, esos indicadores productivos de los sistemas de cría son también indicadores de eficiencia del rodeo de cría. Dos grandes grupos principales de eficiencia reproductiva, indicadores de eficiencia reproductiva. La cría es fundamentalmente un proceso reproductivo y y el otro grupo de indicadores de eficiencia física de producción del rodeo. Cuando hablamos de indicadores de eficiencia, una pequeña reflexión acerca de lo que significa eficiencia. Se refiere fundamentalmente a la relación entre lo insumido y lo producido. Entonces nos permite ver por unidad, en este caso puede ser una hectárea ganadera o una vaca en particular, o una vaca, si un rodeo o un productor o un establecimiento es más eficiente que otro, porque produce más producto vendible, como ser terneros por vaca o terneros por hectárea o mayor cantidad de kilogramos de ternero o logran igual porcentaje de destete con mayor peso de los terneros. Entonces, como cuando la cría es un proceso largo, piensen ustedes que cuando la primera decisión, cuando se decide entorar una vaca, en octubre de un año, se está pensando en culminar el trabajo con un producto que puede venderse y puede de alguna manera monetizarse pensando en la cría como una actividad económica, pasa un año y medio. Entonces, no siempre se tiene una idea clara sobre el grado con qué de eficiencia se está trabajando. Y más aún, ello depende de varios factores que pueden actuar independientemente, pero que generalmente lo hacen en forma interrelacionada. O sea, cuando un factor cambia, impacta sobre otro factor y así se va construyendo la eficiencia del proceso en general. Dicho esto, los indicadores de eficiencia reproductiva ya los hemos revisado desagregadamente en otras clases de este curso y son el porcentaje de preñez, el porcentaje de parición y el porcentaje de destete y las mermas que hay entre el tacto que determinó, que determinó la preñez y a partir del cual se pudo calcular el porcentaje de preñez hasta la aparición y las mermas entre la aparición y el destete como el otro periodo importante que conduce a obtener mayor o menor eficiencia reproductiva. Vale la pena subrayar en este momento del análisis que los tres indicadores, que ustedes ya lo conocen, ya lo hemos revisado en otras clases, que los tres indicadores refieren al total de vacas entoradas o a las vacas que inician el servicio, obviamente descontando las muertas o vendidas, en el caso del porcentaje de preñez desde la terminación del servicio hasta el tacto, y ese nuevo número, digamos, si de 100 vacas que se pusieron en servicio se mueren 2 vacas, el 100% son 98 vacas que actúan como denominador. Cuando se analiza el porcentaje de parición, el número inicial de vacas en servicio, al número inicial de vacas en servicio se descuentan las vacas que se venden preñadas y cuando se trata de calcular el porcentaje de destete, el número correspondiente al 100% son las vacas que se entoraron menos las que se venden antes del destete, digamos, todas las vacas vendidas antes del destete.
Otros dos indicadores importantes desde el punto de vista reproductivo que merecen consideración son los que se denominan mermas, que no son más ni menos que las diferencias entre los dos periodos principales, digamos, entre el tacto entre el tacto que indica cuál fue la cantidad de vacas preñadas y la parición, o sea que esta primera merma preñez-parición nos está indicando cuál es la pérdida de preñeces que efectivamente habíamos logrado incluyendo las vacas que no logran un ternero luego de parir, o sea, las muertes en el periparto. Entonces, este indicador no debería superar el 4 o el 5% y corresponden específicamente a los abortos y a los problemas en el parto y en el periparto. Entonces, le afectan todas las enfermedades que causan aborto, eh, luego, luego del tacto. Por ejemplo, una clásica es la brucelosis, que produce abortos a partir de los 7 meses, o la eh, campilobacteriosis, que produce abortos a partir de los 4 meses de edad de gestación. Luego, las otras causas tienen que ver con las distocias o la muerte de terneros en el periparto. Las distocias pueden ser por falta de desarrollo del vientre o por la mala elección de toros que producen terneros muy grandes y entonces se aumentan los porcentajes de distosia con perdiendo terneros. La mala atención de los partos por falta de personal capacitado o por falta de planificación, especialmente en las vaquillonas. Los sistemas deberían tener estrategias de atención de partos que implica un trabajo extra a lo que se hace todo el año y por lo tanto eso merece ser planificado. Las vaquillonas deberían recorrerse, por lo menos los rodeos de vaquillona deberían estar aparte de los vientres adultos y además recorrerse 2 o 3 veces por día. La otra cuestión que provoca pérdida de terneros es la mala condición de los vientres al parto y la producción o la aparición de terneros débiles que mueren durante el periparto inmediato con aumento de este indicador que conocemos como mermas por preñez-parición. Luego tenemos las mermas parto destete, que de alguna manera son un indicador de cómo se comporta el rodeo o el sistema en la etapa de crianza, digamos, desde que las vacas logran el ternero hasta que se desteta. Y se obtiene como la diferencia entre el porcentaje de parición y el porcentaje de destete, que no debería ser superior al 2 o el 3%, y fundamentalmente está afectado por las enfermedades que causan muerte a los terneros, diarrea neonatal, algunas otras infecciosas virales, y por la falta de instinto materno y vacas que abandonan o abandonan el ternero o que no tienen producción de leche. Y además, una cosa que incide mucho en el nivel de mermas parto destete es, como siempre, estamos hablando de una actividad que debe ser gestionada por el hombre, entonces la capacitación del personal para detectar y tratar precozmente a los terneros enfermos y fundamentalmente la planificación de esa actividad, digamos.
la gente en el campo tiene que estar instruida para desarrollar esa actividad, tiene que tener el tiempo y ese tiempo tiene que estar contemplado dentro de las tareas que realizan y además tienen que tener los elementos, ¿no? Los medicamentos, los elementos para suministrar a los terneros. Entonces, como conclusión, digamos, la adición de las mermas preñez parición más las mermas parición de estetes, estamos en un nivel objetivo de alrededor de aproximadamente el 8% de pérdidas. Revisados los indicadores de eficiencia reproductiva, vayamos ahora al análisis de los indicadores de eficiencia física. Dos principales, la productividad y la eficiencia de stock. De ellos, la productividad es el más importante porque es más totalizador, dado que refiere la cantidad de producto obtenido en relación al rodeo y a la tierra que pone en juego el sistema. La eficiencia de stock es un poco más parcial y solo mide cuál es el comportamiento del rodeo de vientres, del rodeo de vientres y de la carga total que representa a los animales presentes en el sistema. Entonces, productividad indica cuál es el indicador de producción de carne por hectárea durante el ejercicio. Principal estimador, como dijimos, de eficiencia de la actividad bovina, y constituye la productividad los kilos de productos que se venden o se retienen, se capitalizan. Esto lo vamos a ver ahora como diferencia de inventario anualmente por unidad de superficie. La mayor parte de los kilos vendidos, de los kilos de carne vendidos, son indudablemente de los terneros de terneros de destete en un sistema de cría, pero hay que también tener presente que una parte de los kilos de producto son vacas vacías o viejas, toros de descarte o vaquillonas que no son usadas para reposición. Entonces, en forma práctica, para evaluar o para calcular la productividad de un sistema tiene que haber registros de kilos vendidos, de kilos comprados y haber manejo de inventarios. Entonces, productividad en la práctica, en un sistema de cría, en un establecimiento, es igual a los kilos vendidos menos los kilos comprados más la diferencia de inventario si hay más animales o menos la diferencia de inventario si se vendieron más animales de los que había el día 1 de inicio del ejercicio, dividido la superficie en un año, ¿verdad? Algunos comentarios en relación a esto. La primera cuestión es que para calcular productividad en un sistema, como decíamos recién, hay que tener registros, hay que llevar registros, porque lo primero que hay que conocer es la producción, que son los kilos que vendimos, menos los kilos que se compran, más menos la diferencia de inventario. La producción no es comparable entre un campo a otro, de un campo a otro, perdón, en el sentido de que un campo de 500 hectáreas va a tener mayor producción total, mayor producción bruta que un campo de 100 hectáreas. Lo que hace la productividad, cuando a la producción la dividimos por la superficie, es llevarlo a una hectárea. Y entonces en ese sentido es que es un indicador de eficiencia. Dicho esto, para calcular la producción y manejar inventarios, dos o tres comentarios sobre ello. Los inventarios inicial y final
no son otra cosa que la cuenta del número de animales de cada categoría que está presente en el campo el día 1, cuando comienza el ejercicio, y el último día del ejercicio. O sea, en realidad es en términos prácticos, en el campo, es una única cuenta, porque la- el inventario final constituye el inventario inicial del próximo ejercicio. En general, en ganadería se hace al 1 de julio. Este recuento, estos inventarios se hacen al 1 de julio porque se entiende que al 1 de julio todos los animales, eh, todos los destetes ya fueron realizados y vendidos. Si hay animales de descarte, también fueron vendidos por el sistema durante el transcurso del otoño. Digamos que por una cuestión de buen manejo, uno debiera descargar en los campos, se debieran descargar los campos antes de que llegue el invierno para así tener la mínima carga en relación a la carga, a la mínima producción de forraje que se da durante el invierno. Es por eso que en términos generales el inventario inicial coinciden con el 1 de julio como fecha clásica, lo que no quita que puedan ser realizados en cualquier otro momento. Un segundo comentario: las diferencias de inventario también participan del cálculo de producción y por ende de productividad. La diferencia de inventario implica o muestra el grado de capitalización o descapitalización que se tiene en un sistema, en tanto que cuando el ejercicio termina con más kilos, más animales y más kilos, que cuando empezó, hay una, hay una producción mayor, que no se vende, pero que se contabiliza como positiva. La diferencia de inventario es positiva y por lo tanto la producción es más grande. Si esos kilos, o si la diferencia de inventario es negativa, restarán en la cuenta y la producción, a pesar de que las ventas sean más grandes, es porque la diferencia de inventario es negativa y la producción, y eso va a corregir a las ventas mayores esta diferencia de inventario negativa para achicar, digamos, el resultado, porque no es producción, sino que es capital haciendo, que ya estaba en el inicio y por lo tanto se resta en el cálculo. El otro término que veíamos en la diapositiva anterior, que participa de la fórmula de productividad, es la superficie ganadera, que no es ni más ni menos que las hectáreas utilizadas para ganadería, que surgen de restar a la superficie total del campo las que se destinan a agricultura o a otras producciones, o la que simplemente es improductiva permanentemente: las calles, el casco, si hay lagunas permanentes que incidan, digamos, que tengan un peso más o menos importantes. Eso se resta. Y también, si hay mucha producción de heno, por ejemplo, que se destina a la venta, eso debiera descontarse, debiera calcularse cuántas hectáreas por cuánto tiempo produjo pasto para venta y restarse de la superficie ganadera para calcular la productividad más ajustadamente. ¿Cuáles son los valores de referencia para tener por lo menos verdades técnicas con las cuales compararse cuando uno trabaja en ganadería, y con qué están con qué otros indicadores están relacionados? Entonces, la productividad en la cuenca del Salado
la productividad promedio es de 60 a 70 kilos de carne por hectárea y por año. Está- Hay mucha bibliografía que dice que la potencialidad es mayor, la potencialidad como región ganadera es mayor a 100 kilos por hectárea, de kilos de carne por hectárea y por año, y de hecho hay campos, los mejores sistemas se manejan con un rango de productividad de 140 a 160 kilos de carne por hectárea por año. ¿De dónde surgen estos valores? Bueno, esencialmente 60 a 70 kilos de carne por hectárea por año, porque como ustedes vieron en la APO 2, el porcentaje de destete para promedio para la cuenca deprimida del Salado es de alrededor del 70%. Si pensamos que es una región que tiene una receptividad de 0,6 equivalente vaca por hectárea, digamos que hay 0,6 vacas, podríamos pensar que hay aproximadamente, en una cuenta simple, sin contar las recrías, hay 0,6 vacas por hectárea y tiene un porcentaje de destete de 70%, cada hectárea está 6 por 7, 42, o sea que cada hectárea produce un ternero, perdón, no un ternero, sino que produce 0,42 terneros por hectárea. Si pesan 160 kilos, esa cuenta da aproximadamente 160 por 0,4 da entre 60 y 70 kilos de carne por hectárea por año. Solo con elevar ese porcentaje de destete de 70% a 80-85%, entonces estamos en arribando a cumplir esa potencialidad de 100 kilos por hectárea de carne por hectárea por año. Los mejores sistemas, quizás mejores campos donde la carga es un poquito más alta, entonces 0,8 equivalente vaca de carga por 80-85% de destete son aproximadamente 0,7 terneros producidos por cada hectárea, que ahí nomás son 100 kilos de carne más un refugo de en torno al 20%, hay otros 30 o 40 kilos de carne por hectárea de vaca y por eso decimos que los mejores sistemas se manejan con 140 a 160 kilos de carne de productividad. La otra región importante desde el punto de vista de la cría es el NEA y allí menores receptividades y mayores problemas mayores dificultades para obtener por el clima y por la extensión de los campos, como ustedes revisaron en la APO 2 que hacíamos referencia, dan una media de productividad de entre 30 y 40 kilos de carne por hectárea por año, campo como región, una región que tiene una potencialidad mayor a 70 kilos de carne por hectárea por año, este, porque está claro que hay sistemas que bien manejados, con buena eficiencia reproductiva y donde hay un poquito mejor un poquito mejor de carga de suelo y más carga porque hay mayor receptividad, sistemas que tienen entre 90 y 120 kilos de carne por hectárea y por año. El otro indicador de eficiencia productiva es la eficiencia de stock. La eficiencia de stock es una estimación de los kilos de producción que se obtienen del rodeo por año, expresada en porcentaje, cada 100 kilos de stock. Indica cuántos kilos se extraen de un rodeo y por lo tanto es un estimador de con cuánta eficiencia funciona ese rodeo. No involucra la totalidad del sistema, solo se focaliza en estimar la eficiencia de la carga animal que hay en el campo.
Entonces, se obtiene dividiendo la productividad por la carga media anual, ambos expresados en kilos por hectárea por año. Y obviamente se expresa en porcentaje, como ya está dicho. Entonces, productividad dividido carga media anual. Los valores de referencia para la eficiencia de stock son entre el 30 y el 45% aproximadamente para la cría. ¿Con qué se relaciona? Y se relaciona en primer lugar, con la eficiencia la eficiencia reproductiva del rodeo. Cuando un rodeo tiene menos porcentaje de destete, produce menos, entonces en relación a la cantidad de kilos de rodeo que hay presente en el sistema, los kilos de destete serán menores. Eh, por ejemplo, para un campo de 0,6 equivalente vaca de carga, la carga traducida a kilos por hectárea por año, digamos que si un equivalente vaca son 400 kilos, 0,6 equivalente vaca serán 240 kilos. Y una productividad de 70 kilos, de 70 kilos por hectárea por año, habíamos dicho de para el ejemplo más bajo, digamos, campos el promedio de la región Cuenca del Salado, 70 kilos de productividad, entonces 70 dividido 240, insisto, el 240 surge de transformar los 0,6 equivalente vaca, aceptando que la definición de un equivalente vaca es una vaca de 400 kilos, 6 por 4, 24, son 240 kilos. La eficiencia del stock para este ejemplo simple es de 29,16% de equivalente de stock. Para la otra punta de los valores de referencia que hablábamos cuando conversábamos de productividad, un campo de 0,8 equivalente vaca de carga y una productividad de 140 kilos, la carga 0,8 se transforma en kilos por hectárea por año, 0,8 equivalente vaca son a 400 kilos, si un equivalente 400 kilos, 0,8 equivalente 4 por 8, 32, 320 kilos, resulta que esa relación productividad-carga expresada en porcentaje es del 43,75. Entonces, para redondear la idea, cuando hablamos de eficiencia de stock, un campo que tiene más carga, pero que funciona igual, que su rodeo funciona igual que el otro, en ambos casos tienen 80% de destete, por ejemplo, y entoran a 27 meses, los dos van a tener la misma, un campo de 0,8 equivalente vaca, decía, frente a un campo que tiene 0,5 equivalente vaca. Si ambos tienen la misma eficiencia reproductiva y ambos tienen la misma eficiencia de la carga, o sea, entoran a los 27 meses, van a tener la misma eficiencia de stock. Si uno de ellos, si el campo de más carga, porque es mejor campo, tiene una receptividad de 0,8 y funciona y su eficiencia reproductiva es de 0,6, perdón, de 60% de destete, va a tener menos eficiencia de stock que aquel campo que desteta con un nivel de eficiencia del 80%. Por el otro lado, si la carga, la efectividad de la carga es distinta, por ejemplo, en la totalidad de la carga, en vez de entorarse a 27 meses, se entora a 15 meses y ambos sistemas funcionan con la misma eficiencia reproductiva, esto es, destetan, por ejemplo, con el 82%, el campo que entora a 15 meses va a tener mayor eficiencia de stock.
Como ya fue dicho al principio de la presentación, la- todos los indicadores se interrelacionan entre sí, todos los parámetros de eficiencia tienen relaciones que cuando uno, de manera tal que cuando uno se modifica, generalmente provoca modificaciones en los demás. Entonces, unos instantes para describir interrelaciones. En principio, con los dos indicadores principales, la productividad y la eficiencia del stock. La carga animal la hemos visto clásicamente como un indicador de la demanda de alimento del sistema y tiene que estar en equilibrio. Y hemos visto que un primer paso tecnológico para manejar un sistema es poner en equilibrio la carga animal con la receptividad. Ahora, cuanto mayor carga animal tiene un sistema, mayor productividad tiene ese sistema. No, la carga, y es producto de que hay mayor receptividad en el sistema, seguramente por mayor cantidad por mayor calidad del campo, mayor calidad de la tierra y mayor producción de su base forrajera o de su estructura forrajera. Sin embargo, desde este punto de vista, la carga animal no modifica la eficiencia de stock. Por eso decíamos porque decíamos que la eficiencia de stock tiene que ver con la productividad, con la producción de la carga, con la eficiencia con que trabaja la carga de un establecimiento y no está determinada por el nivel de la carga. La eficiencia reproductiva, en cambio, sí es un parámetro, en este caso estamos hablando de porcentaje de Prenier, el porcentaje de aparición y el porcentaje de destete, es un parámetro que tiene que ver con la productividad. Cuanto más destetes hay, más productividad hay, y cuanto más desteta un rodeo, mayor eficiencia de stock tiene. El porcentaje de reproducción el porcentaje de reposición y la vida útil de los vientres son dos parámetros que uno derivado del otro, entendiendo que cuando más vida útil tienen los vientres, menor es el porcentaje de reposición, porque hay menor necesidad de reponer vientres y por lo tanto, desde este punto de vista, hay mayor cantidad de terneras hembras que pueden destinarse a venta y por lo tanto impacta sobre la productividad. También lo hace sobre la eficiencia del stock, porque obviamente es un stock que funciona con mayor producción, con mayor eficiencia. El peso de los terneros es otro parámetro que impacta sobre productividad y eficiencia del stock de la misma manera, entendiendo que a terneros más pesados hay mayor producción de carne. La distribución de la aparición es otro parámetro que se usa para caracterizar la reproducción en un rodeo, y como nosotros en nuestros sistemas destetamos a fecha fija, si la cabeza de parición es más grande, los terneros tendrán mayor edad al momento del destete y por lo tanto mayor peso. De esta manera influye sobre la productividad y sobre la eficiencia de stock. El parámetro se relaciona positivamente sobre la productividad y la eficiencia de stock. La edad del primer entore modifica la eficiencia del stock, así como la productividad, desde el punto de vista de que hay mayor cantidad de carga productiva. Si el primer entore se realiza a los 15 meses, en el mismo año del destete, las terneras estarán siendo entoradas y generan menos carga cuando los rodeos o los sistemas están planteados con entore a 27 meses, donde hay un primer año luego del destete de recría y no producción por parte de esa categoría que está destinada a la reposición, y un segundo año donde van a entorarse
para luego parir a los 3 años. Entonces, desde este punto de vista, baja la eficiencia del stock, y porque hay más carga, el denominador aumenta y va respecto al entore precoz, el entore de 15 meses también baja la productividad de los sistemas. Para finalizar entonces, cuando hablamos de indicadores de eficiencia física de rodeo de cría, a modo de conclusiones, me parece que lo que es interesante subrayar es que sirven para elaborar un diagnóstico de eficiencia de manejo de una determinada producción a lo largo del año. Recordemos, como dijimos en algún momento de la presentación, que la cría es un proceso largo, demanda abstracciones en el sentido que es difícil recordar o llevar o ver con claridad el proceso, porque es un proceso muy extendido en el tiempo. Desde que una vaca se preña hasta que desteta un ternero, estamos hablando de aproximadamente un año y medio de trabajo. Permiten tomar decisiones de manejo en el momento oportuno, si uno va teniendo la posibilidad de calcular esos indicadores. Y además permiten cuantificar cada uno de los parámetros y utilizarlos como valores de referencia para saber si la conducción del proceso está siendo adecuada o no.